segunda mitad. Ya esta partecita de la unidad se pone un poquito más áspera, ¿sí? Porque el otro era como más historia, como vimos ayer, o sea que estaba más tranquila la redacción, era más fácil de entender porque nos están contando como un cuentito. Acá ya empezamos a visualizar algunos conceptos que son muy importantes, ¿sí? La pregunta de qué es la vida la respondimos ayer. O sea, qué significaba estar vivo, qué características tenía un individuo que estaba vivo. Ahora yo les pregunto, ¿de qué están hechos los seres vivos? Yo también medio lo respondimos ayer, así que no estamos repasando. Y ¿De qué de está células, de hecho? átomos, Perfecto. De materia. De materia. Y esa materia, por más de que esté hecho de células y las células no existen en el medio inerte, sí sabemos que esas células están formadas por moléculas y por átomos que al fin y al cabo son los mismos que están en el medio inerte. Esto al principio no se sabía, chicos. O sea, imagínense que si uno dice, pará, si el ser vivo tiene propiedades que no tiene la materia inerte, entonces debe estar hecho de algo mágico que no está en el medio inerte. Sin embargo, después de avanzar un poquito en la ciencia y conocer la composición en realidad química de estos seres vivos, nos damos cuenta que los elementos de los cuales están hechos los seres vivos, que se los llama elementos biógenos, son los mismos elementos que encontramos en el medio inerte, nada más que distribuidos en un porcentaje distinto. Y esta es la diferencia. O sea, por ejemplo, ayer estábamos viendo el agua. ¿El agua de qué está formada? Y de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Bueno, pero si yo veo otra cosa, por ejemplo, de qué está formado, no sé, el diamante y de carbono. ¿De qué está formada la sal? De cloruro de sodio. O sea, químicamente ustedes van a ver la composición de muchos compuestos. Entonces digo, ¿de qué está hecho el ser vivo? O sea, si yo desarmo todas esas células, ¿qué encuentro? La composición que están viendo acá, el puntero, que son los elementos biógenos, están distribuidos en todos los seres vivos aproximadamente en esta distribución. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque en algunos puedo encontrar más y en otros menos, dependiendo de cuál se trate. Se les llama elementos primarios, aquellos elementos que están en mayor composición en los seres vivos. ¿Qué es mayor composición? Esto que estamos viendo acá. El 98% de la masa de los seres vivos está formado por oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Yo acá les he puesto nada más los signos, o sea, el símbolo químico. Para los que no han tenido química todavía, y la tabla periódica con el profe lo van a ver recién en la unidad que viene, creo. Entonces, por ahí a algunos no les suena, no se preocupen porque está el nombre de cada uno de estos elementos en el cuadernillo, ¿sí? Para que lo vean bien. Pero acá nada más tienen el símbolo químico. Entonces, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Esos son los componentes esenciales que se encuentran en todos los seres vivos ocupando el 98%. Ahora, más o menos el 2% restante forma lo que se llaman elementos secundarios. Los elementos secundarios son los que están en segunda medida en cantidad, distribuidos también en el interior o en el exterior de las células, digo en el espacio extracelular, y son el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y el hierro, ¿sí? Esos son los otros símbolos que ustedes ven ahí. Creo que se me detuvo la cámara, ¿verdad? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí. Sí, profe. Tengo conectada una cámara por un lado y el micrófono por el otro, entonces por ahí algunos se desfasa y no sé si me escuchan bien o no. Bien. Bueno, ¿qué son los oligoelementos? Los oligoelementos son aquellos que están en muy, muy poquitita cantidad. ¿Qué significa muy poquitita cantidad? Que los encuentro aproximadamente en menos del 1%. O sea, que si yo tengo que ver el 100% entre los primarios y los secundarios, ya lo colmé. Los oligoelementos son aquellos que están en muy poquita cantidad, también distribuidos en algunas células específicas o en determinados tejidos específicos. Por ejemplo, esto que tienen acá al inicio, que es la I, es el yodo.
Nosotros, por ejemplo, tenemos yodo en un solo lugar del cuerpo, que es en la glándula tiroides, y es cuando se secretan las hormonas tiroideas que tienen yodo. Obviamente, esas hormonas tiroideas van por sangre y llegan hacia todo el cuerpo, pero es el único lugar en el cual yo utilizo yodo. Entonces, la cantidad que yo necesito es mínima. Sin embargo, si yo no tengo yodo, no puedo sintetizar estas hormonas tiroideas. Y si no puedo sintetizar estas hormonas tiroideas, entonces en realidad voy a tener una patología, sería como un hipotiroidismo, pero cuando hay falta de yodo es una patología que se le llama bocio. Entonces la persona que le falta yodo tiene bocio, y es un solo oligoelemento que lo necesito en mínima cantidad. Sin embargo, es importantísimo. Saben que el yodo es muy abundante en los alimentos que están en el mar. Entonces, en realidad todas las personas que viven en zonas costeras, que generalmente el pescado es más barato y se alimentan de todos o de mariscos, generalmente no tienen problema con el consumo de esta sustancia. Pero nosotros, por ejemplo, que vivimos cerca de la montaña y que el pescado es caro, aunque ahora la carne está tan cara que digo, debe estar más cara que el pescado, pero no tenemos, vieron, como incorporado comer pescados o mariscos todos los días. Entonces, acá, los gauchos, por ejemplo, acá de San Juan y Mendoza, tenían todos un cuello así enorme, robusto, que todos se pensaban que era por por la anatomía que tenían, y en realidad no, tenían todos bocio. O sea, tenían sintomatología de un hipotiroideo, y era que en realidad les faltaba yodo en la dieta. Entonces, hay resoluciones, acá hay una resolución nacional que si quieren saber el nombre, se fijan en cualquier paquetito de sal, el número, perdón, en cualquier paquetito de sal que tienen en la casa, van a ver que toda la sal de acá de Mendoza y de San Juan, por una resolución nacional, tiene incorporada una cantidad de yodo en la sal. Por eso si leen les dice sal iodada. Eso que se incorporó a la sal, dijeron, ¿en qué alimento metemos un complemento de yodo que todo el mundo lo coma y nadie más tenga bocio? ¿Sí? Después ahora no sabemos cómo carajo sacar la sal, porque toda la gente es hipertensa, entonces ahora ponemos sales reducidas en sodio y todo, pero en la sal común existe esta incorporación del yodo debido a esto, a algo que se ve o se analiza, que muchas veces pasa esto en la salud. Yo veo un problema de la salud y después ejecuto una medida, una norma para tratar de repararlo. Les doy este ejemplo del yodo porque es muy común, y aparte vamos a ver la composición de las hormonas tiroideas, pero pasa lo mismo con los otros. Si esto es cobre, manganeso, cobalto, zinc, molibdeno, son elementos que se pueden considerar oligoelementos que se necesitan en muy poquita cantidad, pero como les di el ejemplo del bocio, se puede desarrollar hasta una patología completa por el faltante de un elemento que incluso puede ser un oligoelemento. ¿Sí? Bien, ahora, estos elementos, que son los elementos biógenos que vimos recién, forman compuestos. Y los compuestos se van a dividir en compuestos inorgánicos y en compuestos orgánicos. ¿Esto lo han visto en la escuela? ¿Qué significa inorgánico y orgánico? ¿No? ¿O a qué les suena la palabra si yo digo orgánico o inorgánico? Y que el inorgánico va a ser lo que no tenga como vida y lo orgánico que sí. Bien, orgánico e inorgánico me suena a vida, ¿sí? O sea, justamente me suena a vida porque se definió, de hecho, la química, o sea, la química orgánica e inorgánica, que ustedes también ven esas ramas dentro de la química, se definió porque aquellos compuestos orgánicos que nosotros estamos viendo acá son compuestos que en realidad yo encuentro en los organismos o con origen en los organismos. Después, esta nomenclatura, chicos, debería haberse desactualizado porque no es que el compuesto orgánico yo encuentro su origen, es verdad, en los seres vivos, pero no es que lo encuentro solo en los seres vivos, y los compuestos inorgánicos, si bien tuvieron origen en el medio inerte, también lo encuentro en los seres vivos. Imagínense que dentro de los compuestos inorgánicos está el agua, y el agua forma parte del 65 al 70% del peso corporal de todos los seres vivos. Entonces imagínense cuando digo, no, la principal composición, no sé, de un determinado organismo es mayor composición orgánica que inorgánica. No, la mayoría encima de los seres vivos tienen la mayor composición de su contenido interno de moléculas inorgánicas, ¿sí? Entonces, ojo, se lo definió en un inicio, decir, lo inorgánico es lo que yo puedo encontrar en el medio inerte, y lo orgánico es lo que tuvo origen en los organismos,
pero que en realidad yo lo encuentro hoy distribuido en todos esos seres vivos porque se produce y hoy hay un círculo de la materia, como dijimos ayer. El fotosintético o el productor produce un compuesto orgánico, el otro se lo come y así van haciendo un ciclo. ¿Cuáles son los elementos más importantes que vamos a ubicar en los seres vivos dentro de los inorgánicos? Sin duda el agua, como dijimos, forma la mayor cantidad, el porcentaje corporal de su peso. Los minerales sólidos, que los minerales sólidos son aquellos que forman parte del interior del cuerpo, conformados por estos elementos que vimos recién, ¿eh? Por ejemplo, el hueso está formado por una matriz ósea que está formada principalmente por un mineral que se llama hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita, ¿sí?, es un fosfato de calcio y sulfatos de calcio también. Entonces, fosfato y calcio es un compuesto que se forma de este fósforo que vemos acá y de este calcio. Sigue estando formado por estos elementos, pero compuestos. ¿Qué significa compuestos? Que es la unión de distintos átomos. Es lo que veíamos ayer como moléculas, es lo mismo. O sea, los compuestos son moléculas o macromoléculas que son la unión de átomos distintos. Bien, ¿qué otros sólidos yo puedo encontrar? Un montón. Por ejemplo, hay sulfatos que forman el tejido cartilaginoso. Hay algunos compuestos metálicos como el hierro que forman parte de la hemoglobina, que es una proteína y que rodea en realidad, y ese hierro cuando yo lo suelto formaría parte de un sólido de tipo mineral. Todos los que estén directamente disueltos, por ahí los llamo acá, como otros compuestos inorgánicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal, es cloro y sodio, yo la tengo dentro de la sangre y a veces la tengo como un compuesto, como dice acá, un sólido mineral, pero a veces se separa y se une con las moléculas de agua. Entonces, al separarse, va a ser un componente inorgánico disuelto en ese agua. O sea, voy a tener el sodio por un lado unido al agua y el cloro por el otro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cuáles serían estos compuestos orgánicos y son en los que más nos vamos a detener? Los compuestos que clasificamos de acuerdo a la formación de los principales elementos corporales, porque hay otros compuestos orgánicos, un montón. De hecho, en química van a ver un montón, como por ejemplo todos los hidrocarburos, todos los compuestos que son nitrogenados, los ácidos, o sea, van a ver un montón de compuestos más, pero acá los compuestos orgánicos en la biología los hemos dividido de acuerdo a la mayor concentración de compuestos biológicos. No son los únicos compuestos orgánicos que existen, lo van a rever en química. Pero de los que más forman parte de los seres vivos tenemos los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los hidratos de carbono. Es verdad que algunos otros compuestos que dicen acá otras moléculas orgánicas los vamos a nombrar bastante durante el año, por eso están acá asentados, y es importante que igual entiendan que pueden formar parte de estas familias. Por ejemplo, las hormonas, la mayoría son proteínas o lípidos. La mayoría. Entonces, eso quiere decir que puedo clasificarlo acá porque hay alguna hormona que no forme parte de esta clasificación, pero si no, químicamente sí pueden ser otro compuesto. Distinto es las vitaminas. Vieron que vitamina termina en ina como las proteínas y me suena a que están dentro de la misma familia, pero no. Es verdad que muchos compuestos que terminan en ina son proteínas, pero las vitaminas no. Son un compuesto distinto, incluso desde ellas, desde las vitaminas, derivan las coenzimas y no las enzimas, que las enzimas sí son proteínas. ¿Les hice un trabalengua? ¿No? Las enzimas entonces son tipos de proteínas, pero las vitaminas no son proteínas y derivan en coenzimas, que muchas de estas enzimas y coenzimas las vamos a ver en la unidad 4, por ejemplo, cuando veamos metabolismo. Bueno, y acá los pigmentos tenemos algunos muy importantes que si bien también pueden ser una proteína, es una proteína compuesta porque tiene asociado compuestos inorgánicos, como les estaba nombrando recién la hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento respiratorio que tiene 4 cadenas de proteínas y adentro tiene hierro. La clorofila
La clorofila que tienen las plantas en los cloroplastos está formada por una proteína estructural muy parecida a la hemoglobina, nada más que en el centro tiene magnesio. ¿Sí? O pigmentos pigmentos respiratorios de otros animales como los moluscos, en vez de tener hemoglobina tienen hemocianina, que les da no es una sangre, se la llama hemolinfa y es de color medio azulado, y es porque en el centro esta proteína en vez de tener hierro, tiene cobre. Entonces, los pigmentos son proteínas complejas, pero con algún otro compuesto inorgánico. Entonces, por eso los hemos puesto en esta familia. ¿Por qué les presento todo esto ahora, en este momento? La primera unidad de Curtis no solo los introduce, sino que les da varios ejemplos de esto que vamos a ver ahora a continuación. Y a lo largo de todas las unidades que vamos viendo en el año, chicos, vamos a ir incorporando ejemplos de esta primera unidad. Por eso es tan importante ver el detalle y el desarrollo de esto la primera unidad, y después obviamente uno lo va a ir complementando. ¿Sí? Todos estos compuestos orgánicos comparten algo que es muy importante, y es la presencia de este elemento, que es el carbono. El carbono es un elemento químico que forma parte de todos los compuestos que estábamos viendo acá, tanto de un lípido como de una proteína, como un ácido nucleico, como un hidrato de carbono y como cualquier compuesto complementario que pusimos acá, son cadenas carbonadas, formadas por hidrógeno y oxígeno también. Por eso, dentro de los elementos biógenos, el 98% está formado por ellos, porque en realidad son los que más abundan. Este carbono tiene la capacidad de ser un átomo, es como que tiene 4 bracitos para compartir sus electrones. Al tener 4 bracitos se puede unir con 4 elementos distintos, compartiendo obviamente estos electrones. Y es como si tuviera 4 brazos simultáneos, puede abrazar con el doble de brazos que tenemos nosotros. Entonces engancha tanta cantidad de elementos que es muy útil para formar justamente estas cadenas y poder distribuir, ramificarse esa cadena y poder distribuir obviamente la unión con otros tipos de elementos. ¿Sí? No solo el carbono y el oxígeno, sino unirse con otros compuestos, con otros elementos inorgánicos para formar cadenas distintas y con distintas propiedades. Esto es lo que dice múltiples enlaces covalentes, ¿sí? Van a ver lo que es un enlace covalente desde química, pero sepan esto, que es como que tienen bracitos para compartir sus electrones y de hecho tienen 4 para estabilizarse. Se los explico así básico porque quizás algunos no han tenido química en la escuela o lo han tenido hace tanto que no se acuerdan nada, ¿sí? Pero probablemente los que hayan tenido química han visto que es un enlace covalente, cuántos electrones se comparten y qué tipo de enlaces puede formar este carbono. Este carbono se combina mediante cadenas fuertes y estables. Esto también es importante porque la cadena que yo formo tiende justamente a estar estable. Por ahí pierde estabilidad si yo genero dobles o triples enlaces. Significa si 2 o 3 de las manitos que tiene este carbono para compartir se van hacia un solo elemento, pero generalmente forma enlaces fuertes y estables, lo que hace justamente que sus grupos funcionales vayan variando y se puedan ir uniendo distintos estos grupos funcionales que cambian las características o las propiedades de cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ver este conjunto de cadenas carbonadas que forman justamente los compuestos que nombramos anteriormente. Acá, el primero que vamos a ver van a ser los hidratos de carbono. La palabra hidratos de carbono es sinónimo a carbohidrato, glúcidos o azúcares. Cualquiera de esas formas son sinónimos, ¿sí? Hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos o azúcares. De cualquier forma que lo encuentren en esta o en cualquier unidad, van a ser lo mismo. ¿Cuál es la función primaria de un hidrato de carbono? Transmitir energía. O sea, yo el hidrato de carbono es el elemento que más cantidad meto en la dieta diaria. Lógicamente nosotros tenemos que tomar mucha agua en el día, pero si yo hablo de los compuestos orgánicos, el 60% de nuestra dieta está formada por glúcidos, porque son los primeros que se queman, o sea, los primeros que se van a degradar para obtener la energía básica. ¿Cómo está formado un hidrato de carbono? Por carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, que uso esos 3 elementos. Puedo tener algo agregado, pero uso esos 3 elementos como básicos. Todos estos compuestos orgánicos tienen como una cadenita
donde se va complejizando el monómero y se va haciendo cada vez más complejo. Vieron que ayer, por ejemplo, entre catabolismo y anabolismo, yo les puse el dibujito en donde se veía una pelotita, que era un monómero, y se iba haciendo cada vez más grande. Bueno, todos estos compuestos nos los tenemos que imaginar así. ¿Cuál es la unidad más chiquitita? Y cómo se van uniendo y se van ensanchando más. La unidad más chiquitita de un hidrato de carbono se llama monosacárido. ¿Sí? Y ahí va creciendo. Disacáridos si son 2, trisacáridos si son 3, oligosacáridos si son varios, hasta 10, polisacáridos si son muchos, ¿sí? Hasta llegar a un azúcar complejo. Esa es la estructura. Dentro de estos compuestos que se unen o de a un azúcar o de más, la facultad hay muchos ejemplos que se los va nombrando a lo largo de todas las unidades. Entonces, ya desde acá los tienen como ejemplo para poder entenderlos, para saber cuáles son y cuando veamos la unidad de metabolismo poder incorporarlos. Estos monosacáridos, el azúcar simple, estos tres, los vamos a ver un montón. No solo en esta unidad, sino en un montón que vienen, o sea, no a continuación solo, sino hasta biología humana. Así que desde hoy tenemos que aprender que la glucosa, la fructosa y la galactosa son los 3 monosacáridos más importantes. Sin duda, la más importante de ellas y la que más se obtiene en la fuente de energía es la glucosa. ¿Sí? Es la principal fuente de energía en todos los vertebrados y de hecho también es la forma más común de azúcar de transporte en muchos otros organismos, no solo animales. Si bien en los vegetales a veces se transporta más fructosa, también se transporta glucosa, o sea que si me voy a casi todos los seres vivos es la mayor cantidad de monosacáridos que voy a encontrar van a ser glucosa. Bien, ahora, es importante que esta glucosa en solución, ¿sí? O sea, en solución con agua, vieron que cuando ustedes tiran el azúcar en el agua como que se disuelve, ¿sí? Al disolverse ese azúcar más complejo y obtener ese monosacárido, tienen un anillo distinto, ¿sí? Que se les llaman anillo alfa y anillo beta, en el cual el oxidrilo en unos queda para arriba y en el otro queda para abajo, que es este dibujito que tienen acá, que está en el cuadernillo al final. Esta es la fórmula de la glucosa, fíjense, una cadena carbonada. Carbono, 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 carbono. 6 carbonos. ¿Ven que tienen bracitos, que son estas líneas que ven acá? ¿Ven que acá hay un bracito, acá hay 2 y acá hay 1? ¿Ven los 4 bracitos que les decía del carbono? Acá, por ejemplo, tiene 1, otro acá y otro acá. O sea, cada carbono tiene 4 bracitos para compartir con sus compuestos. Ven que la glucosa tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. No tiene otro elemento que lo forma. Ahora, esta cadena lineal se une uno con el otro y forma este anillito. Lo que les está diciendo justamente en el resumen de clase, que en realidad lo tienen también redactado acá, es que tenemos una forma alfa, la glucosa alfa que vemos acá, donde el oxidrilo, que está en el carbono 1, está hacia abajo. En cambio, acá, en la beta, el oxidrilo está hacia arriba. Me dice, ¿qué me importa si está hacia abajo y hacia arriba? Si igual tienen la misma fórmula. Al cuerpo le importa un montón esto. ¿Por qué le importa un montón? Porque nosotros tenemos enzimas, que son proteínas específicas, que se encargan de que se lleven a cabo reacciones dentro de las células, y esas enzimas específicamente encuentran la empatía con una molécula y no con otra. O sea, a una la abrazan, la quieren, la llevan de paseo, y a la otra la rechazan y ni la miran. Y me dice, pero si son casi gemelitas, o sea, una tiene un lunar para abajo y la otra un lunar para arriba nada más. No, o sea, eligen a una porque encajan perfectamente de forma tridimensional. Estos chicos que están viendo acá se llaman isómeros. Lo van a ver también en química, ¿sí? Isómeros son compuestos que tienen la misma molécula, o sea, la misma fórmula química, pero en el espacio están ubicados de forma distinta. Por eso les digo que son como gemelos.
tienen el mismo ADN, salieron del mismo lugar, pero de repente uno con una condición del ambiente otro, no sé, uno desarrolla un lunar, el otro no, uno tiene el pelo más largo, el otro más corto, pero el ADN es el mismo. Bueno, acá pasa lo mismo. El compuesto es el mismo, pero la diferencia es que se ubican en el espacio de forma distinta. Entonces, salvo en estas dos glucosas, que son las que tienen acá en la punta de clase, o sea, sepan que ahí se van al dibujito, en donde les habla de estos dos, es importante entender que estas son las dos formas distintas de la glucosa alfa y de la glucosa beta. Estos monosacáridos, tanto la glucosa como los demás también, se unen. Al unirse, como dijimos, forman disacáridos, forman polisacáridos, y después se pueden romper también y escindirse. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos ejemplos de estos compuestos. Por ejemplo, dentro de los disacáridos, estos tres son los más comunes y los que más vamos a ver. La sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa, como estamos desarrollando este ejemplo y porque Curtis se los desarrolla en la primera parte, es la unión de una glucosa con una fructosa. Pero fíjense, no es cualquier glucosa y cualquier fructosa. Tiene que ver con un isómero específico, de los isómeros que estábamos viendo recién. Se une con una glucosa alfa, que lo vemos acá, con una fructosa beta, que en este caso el oxidrilo está en el carbono 2 y en la fructosa es distinto. No se los da como ejemplo Curtis, entonces no me importa cuál es la fructosa alfa, pero sí tienen que saber que la unión de una glucosa alfa y de una fructosa beta, como están viendo acá, se rompe, o sea, se pierden estos oxidrilos y se libera agua y se unen estos dos azúcares. Entonces, la unión de una glucosa con una fructosa me forma sacarosa. La lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa, que era el otro monosacárido que vimos. Y la maltosa es la unión de dos glucosas entre sí. ¿Sí? Ya veo algunas caras de que tienen miedo. ¿Se entiende o no? Profe, la de la lactosa era la unión de una glucosa y una lactosa. Una glucosa y una galactosa. Ah, galactosa, ok. Claro, que son estos monosacáridos que habíamos presentado recién. De estos tres salen los otros disacáridos. O sea, dos glucosas forman una manosa. Una glucosa con una fructosa forman la sacarosa y la glucosa con la galactosa forman la lactosa. Estos chicos lo vamos a volver a ver en digestivo y vamos a ver las enzimas que actúan sobre ellos. Pero Curtis ya se los presenta desde la primera unidad, entonces está bueno que lo vayamos nombrando porque si en alguna unidad aparece glucosa, lactosa o aparece el nombre, yo ya sé qué es. ¿Sí? Y lo entiendo desde la primera unidad porque en realidad se los da como ejemplos. Ahora, esta unión, o sea, la sacarosa, la lactosa y la maltosa, son uniones raras igual, ¿eh? Son uniones raras porque en realidad lo más común es que se unan entre sí las glucosas y que haya muchas maltosas en camino formando un polisacárido, que estos polisacáridos son los más comunes en la dieta, y que son polímeros de la glucosa. Por ejemplo, el almidón es un azúcar que es el principal azúcar de reserva de origen vegetal. ¿Vieron cuando cortan la papa que se ve como ese líquido blanco, medio pastoso? ¿Sí? Todo eso que ven adentro de la papa, que es un tubérculo, es almidón. La mayoría de las plantas reservan este tipo de azúcar. Y uno dice, pero si yo chupo una papa no le siento gusto dulce. No todos los hidratos de carbono tienen el gusto dulce que nosotros conocemos, son hidratos de carbono igual y se disuelven de esa misma manera. Y ojo, porque hay muchos hidratos de carbono que todos se disuelven en agua, salvo algunos polisacáridos que de acuerdo al tipo de unión que tienen, no son digamos, compatibles con el agua. Y yo los sumerjo igual en el agua, pero no los disuelvo. O sea que hay polisacáridos que en realidad no se disuelven en agua de la misma forma que muchos de los azúcares que nosotros conocemos. Y este es el caso del almidón. ¿Sí? El almidón, que se almacena en el vegetal,
es muy similar al glucógeno, que es un polímero animal. Nosotros cuando queremos reservar azúcares, no reservamos almidón, sino que reservamos glucógeno. Y lo reservamos en determinados lugares, no en cualquier lado. Por ejemplo, nosotros tenemos células del hígado, o sea, los hepatocitos, que almacenan glucógeno. Y a veces, cuando no me alcanza la reserva que hay en el hígado, las células musculares esqueléticas, también reservan de este glucógeno. Pero no todas las células. ¿Sí? O sea, no todas las células hacen almacenamiento de glucógeno en un organismo pluricelular como nosotros. El almidón, chicos, y el glucógeno son los dos polímeros de la glucosa. O sea, ahí no hay ni fructosa, ni como estábamos nombrando recién, ni galactosa, son glucosas unidas en cadenita. Y lo mismo pasa con la quitina y la celulosa, con la diferencia que la quitina también tiene nitrógeno unido y no solo carbono, hidrógeno y oxígeno. La quitina es un polisacárido estructural de los hongos en la pared celular, o sea, la pared celular de los hongos está formada por quitina, pero además lo encuentran en el exoesqueleto de muchos artrópodos. ¿Vieron cuando pisan una cucaracha o algún bicho que hace ese crujido tan hediondo? Ese sonidito que sienten cuando pisan a un bicho es porque se está rompiendo su exoesqueleto de quitina. O sea, la quitina es una sustancia bastante resistente que va por fuera de estos animales, pero forma también la pared celular de los hongos. En cambio, la celulosa forma la pared celular de todas las células vegetales. Curtis otra vez no les da ejemplo de todo esto, pero sí me da ejemplos de la unión que tiene la celulosa. Y me dice que la celulosa está formada por monómeros de glucosa beta unidos por enlace 1,4. Esto que vemos acá. ¿Ven? Esta glucosa es una glucosa beta porque tenía, ¿ven? El oxidrilo como para abajo. Después, en realidad, si yo meto uno para arriba y otro para abajo, tengo que ver para dónde me quedó. ¿Y por qué enlace 1,4? Ven que está el carbono 1 de esta glucosa unido con el 4 del siguiente. 1,4, 1,4, 1,4. Por eso se le llama glucosa beta enlace 1,4 a la celulosa. ¿Saben qué es lo importante de esta celulosa? Y esto necesito que no se lo olviden porque sí es re importante. La celulosa, por tener esta unión de glucosa 1,4, no tenemos enzima nosotros ni cualquier animal para poder degradarla. Ninguno, chicos. Entonces uno dice, ay, de todos los vegetales que me como, la celulosa de su pared no me sirve como nutriente. No, no sirve. Y queda ahí almacenada en el intestino y empastada, formando lo que conocemos como fibra. ¿Vieron todas esas propagandas que hacen como el Activia o como un montón de compuestos vegetales en donde juntan fibra en el intestino para almacenar agua y evacuar? Es porque no podemos degradarlo. Necesitamos una asociación con bacterias amigas que están en el intestino y ayudan digamos, a derribar estos enlaces, estos puentes para poder alimentarse. Por eso, chicos, los rumiantes tienen 4 estómagos y están masticando, devuelven, regurgitan, vuelven a masticar tanto tiempo para que las bacterias rompan este enlace. Porque si fuera por ellas, o sea, aunque estarían pastando todo el día, se morirían de hambre porque no podrían absorber nada, porque no pueden romper este enlace. Entonces no pueden hacer que la glucosa se absorba en las células y sirva como nutriente. Distinto es del glucógeno, y por eso es la reserva animal o el almidón, que están formadas por glucosa alfa en enlace 1,4. Entonces, si acá yo tendría en este dibujito no la glucosa beta, sino la alfa, el enlace alfa 1,4, nosotros sí lo podemos degradar. Entonces, cuando comemos almidón, cuando comemos cualquier compuesto que tiene glucógeno, lo podemos degradar. Vieron que cuando se meten algo de azúcar en la boca, rápidamente se desarma, se deshace, porque hay enzimas hasta en la misma saliva que desarman, por ejemplo, el caramelo y lo disuelven. En cambio, métanse un pedazo de lechuga en la boca y quédense así, y esperen que la saliva haga algo y se van a quedar ahí con la lechuga empastada, por eso por ahí se queda pegada en el diente y queda eternamente, pues no la disolvemos más, ¿sí? Ni siquiera lo hago adentro del estómago, o sea, no tengo ni enzimas para hacerlo. Entonces, cumple una función importantísima en retener agua en el lugar y hacer esta asociación simbiótica con
con las bacterias que habitan en el intestino, pero no tenemos la capacidad de degradarlo. Bien, vamos a otra familia orgánica. Y en esta oportunidad vamos a hablar de los lípidos. Los lípidos no son como los glúcidos, que son re bonitos, son una familia ordenada en la cual todas las unidades estructurales son iguales y después se unen entre sí, los monosacáridos en disacáridos, está un polisacárido, está reordenadito. Los lípidos son como una familia ensamblada. Vienen de familias distintas, con estructuras completamente distintas, y se llevan bien porque tienen una característica muy importante en común. Los lípidos odian al agua. ¿Sí? Se los llama hidrofóbicos. No se disuelven en el agua. Entonces, de repente cuando clasificaron orgánicamente estos compuestos, dijeron, bueno, todos los lípidos forman parte de esta familia que rechazan al agua, los metieron todos ahí. Pero hay algunos que tienen una estructura química completamente distinta. ¿Qué vamos a hacer acá? Presentar la familia más común. Dentro de esta familia más común tenemos a los triglicéridos, que si ustedes se fijan en la palabra triglicéridos, me dice que hay algo de 3. ¿Sí? Bueno, ¿qué es 3? Esto de glicéridos es porque derivan de un alcohol que se llama glicerol y tienen unidos 3 ácidos grasos. Entonces es como que hay un glicerol que es un alcohol de 3 carbonos y cada uno de ellos tiene una patita. ¿Sí? Estos ácidos grasos, que son cadenas carbonadas, ácidos carboxílicos, que son otro tipo de compuesto orgánico que también van a ver en química, pueden llamarse ácidos grasos saturados cuando todos los carbonos entre sí tienen solo un enlace, como vemos acá, y forman una filita recta, ordenada. En cambio, los ácidos grasos insaturados es cuando entre un carbono y otro de la cadena existe un doble enlace, y en ese punto es como que se quiebra la patita. Al quebrarse, pierde un montón de estabilidad. Y al perder esta estabilidad hace que al bailar más este ácido graso pueda encontrarse en otro estado. Al no estar tan ordenadito, hay veces que los encuentro al bailar en otro estado de la materia. Por eso fíjense que los triglicéridos con muchos ácidos grasos saturados, generalmente como están todos ordenaditos, forman grasas de estado sólido, como la grasa animal. En cambio, los ácidos grasos insaturados o no saturados, que tienen estos enlaces dobles, generalmente están en estado líquido. Son los líquidos oleosos, como los aceites, que yo los encuentro más en el mundo vegetal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo aceite, ese aceite también es una grasa, pero tiene más grasa insaturada o no saturada que la grasa saturada que encontramos en la carne animal. ¿Sí? Yo sé que muchas cosas, chicos, lo van a terminar de entender un montón cuando lleguen a química y puedan complementar, pero desgraciadamente la primera unidad de biología requiere que por lo menos visualicen esto y puedan saber el nombre o les resuenen algunos nombres, porque ya desde célula, que es la unidad que viene, vamos a nombrar un montón de estos compuestos. Entonces, no puedo esperar como a la unidad 5 de química que vean compuesto orgánico porque no llegamos. Entonces, hay una introducción en Curtis de esto, pero tranqui que todas estas cadenas y todos estos compuestos lo van a ver en química. ¿Sí? No es que van a quedar colgados. Entonces parece mucha información y uno se marea, pero traten de ver parte a parte y sepan que hay detallitos y cosas que van a ir entendiendo, obviamente, cuando avancen en química. Acá les muestro un ejemplo de este triglicérido. Ven que yo les decía un glicerol, que es esto que se ve acá. Los voy a marcar. Esto que se ve acá, que es un compuesto de 3 carbonos, es el glicerol. Y cada uno de estos es un ácido graso. Por eso el triglicérido son 3 cadenas de ácidos grasos y un glicerol. Este ácido graso que vemos acá al principio, fíjense, cuando lo dibujan así, quieren representar la unión simple entre los carbonos. O sea que este primero que tienen acá sería un ácido graso saturado. En cambio fíjense, acá me están representando una doble ligadura, acá también, acá también. O sea que estos ácidos grasos serían de este tipo que vimos recién, que son los insaturados o no saturados, ¿ven? Por eso se le ve este quiebre como acá. En cambio acá se ven más rectos,
o a veces se los representa así como están viendo acá, como un zigzag. Saturado, insaturado, como acá también. ¿Ven? Este es insaturado, muestro el quiebre acá, acá también, en cambio acá lo veo recto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Los fosfolípidos son un tipo de triglicérido que se han modificado. Recién dijimos que el glicerol, que tenía 3 carbonos, que es este que ven acá, tenía 3 cadenitas de ácidos grasos en un triglicérido. Bueno, en un fosfolípido, una de las cadenitas de ácido graso que debería estar acá, vamos a hacer el lugar fantasma del tercer triglicérido, lo rechazó y unió una cabecita de fosfato. ¿Sí? Fíjense, un glicerol con una cabeza de fosfato y 2 cadenas de ácidos grasos. Entonces, al fin y al cabo, los fosfolípidos vienen o derivan del triglicérido. Pero ¿qué diferencia tiene este fosfolípido con respecto a los triglicéridos? Y es muy importante, que al haber unido esta cabeza de fosfato, tienen una partecita de la molécula que es hidrofílica. ¿Qué es hidrofílica? Lo contrario a hidrofóbica. Dijimos que los lípidos rechazaban al agua, eran enemigas del agua, pero la cabecita de fosfato no. Eso es hidrofílico. Hidro de agua, fílico de afinidad. Hidro de agua, fóbico de rechazo. El fosfolípido es una molécula que químicamente se la llama anfipática. Es como si fuera bipolar. No sabe si quiere o odia el agua. Por un lado la odia y por el otro lado la quiere. Entonces, esta naturaleza anfipática del fosfolípido hace que una partecita de la molécula abrace el agua y el otra la saque. Tan mágica es esta sustancia y tan importante para determinar el límite entre un compuesto y el otro, entre una barrera y la otra, que todas nuestras membranas biológicas y la de todos los seres vivos están formadas por cadenitas de fosfolípidos. ¿Sí? Los fosfolípidos forman las membranas biológicas, las membranas celulares de todas las células de todos los seres vivos. Entonces, ¿por qué es importante presentarle los fosfolípidos? Imagínense que esto en la unidad que viene en célula lo vamos a rever, y son el principal componente de una membrana biológica. Y en las membranas biológicas también hay otros compuestos. ¿Ven? Bueno, acá tienen un ejemplo de la membrana biológica, ¿ven? Esto que se ve acá, que parece una cabecita así, que se le ven las dos colitas así, cada uno de estos es un fosfolípido. Y esto que les están mostrando acá es la membranita de una célula o puede ser de una organela celular, que tiene 2 capitas de fosfolípidos. Entonces, claro, como la cabecita abraza el agua, la cola lo rechaza, quiere decir que en todas nuestras células, una parte dice, vengan los compuestos que se disuelven en el agua, el otro dice, salite. Entonces, conclusión, la célula puede decir o determinar quién entra y quién no, porque su capa no es permeable casi a nada. Solo lo que se pueda colar entre medio de estos fosfolípidos y pasar hacia el interior. Pero la mayoría de las sustancias, ya sea que lo rechaza la cabeza o las colitas de los lípidos, no pueden ni entrar ni salir de la célula. Pero entre medio de esta membrana también existe otras sustancias importantes, como son los glucolípidos o el colesterol, que como también los vamos a nombrar bastante, se los coloco acá también como ejemplo. El glucolípido es parecido a la sustancia que vimos recién, que es como el glicerol con los 2 ácidos grasos, pero en vez de tener una cabecita de fosfato, tiene una cadena de carbohidratos. Y esto es muy importante en la membrana externa de las células, determinando receptores de la célula. También existen glucoproteínas en esa instancia, formando lo que se llama glucocálix, y también permite esta unión parcial a sustancias que son hidrofílicas porque justamente tiene carbohidratos, y como ya vimos, los carbohidratos sí tienen afinidad por el agua, no es como el lípido que lo rechaza. Ahora, arrancamos hablando de los lípidos diciendo que eran una familia re heterogénea, y hasta ahora hemos nombrado los triglicéridos, fosfolípidos y glucolípidos, tienen una estructura parecida. Tienen el glicerol y tienen 2 o 3 cadenitas unidas. Pero hay otra molécula que es muy conocida y que no tiene nada que ver con esta estructura, que es el colesterol. El colesterol tiene esta forma que ven acá. Son 4 compuestos cíclicos unidos entre sí en un compuesto que se llama, como tienen acá, ciclopentano peridrofenantreno. Así de largo y una palabra está para jugar al horcado.
Obviamente con alguien que no esté estudiando acá, porque si no va a ser obvio. Es como el esternocleidomastoideo, que es el músculo del cuello, que también sirve para jugar al ahorcado. Bueno, son esas palabras largas que nos tenemos que aprender este año. El ciclopentanoperidofenantreno es la cadenita de base del colesterol y la voy a encontrar en un montón de hormonas y componentes derivados que se denominan esteroides. Este colesterol es muy importante en la membrana también porque, por un lado, la hace más rígida la membrana, pero evita el congelamiento. Entonces la hace más rígida, pero hasta un momento en el cual, por ejemplo, hacen 10 grados bajo cero y quizás ese organismo en esa membrana se congelaría, pero gracias a que hay un lípido, como el colesterol, que baja ese punto de fusión, hace que no se congele esa membrana. Entonces no la hace tanto más rígida. O sea, es como que la va haciendo más rígida hasta que llega un momento que por la temperatura evita el congelamiento. Este colesterol en nosotros, obviamente es incorporado por la dieta, pero también es sintetizado por nuestro hígado, que es el órgano que se encarga del metabolismo de los lípidos. Entonces, el mismo hígado lo sintetiza, lo hace circular por sangre y llega a cada una de nuestras células para restablecer la cantidad de colesterol que tiene que tener cada una de las membranas. Y además de ello tiene otras funciones, como por ejemplo participar de las hormonas sexuales o de la corteza suprarrenal, ya que su componente químico es esteroideo. O sea, la testosterona, el estrógeno, la progesterona, que son hormonas que deben conocer, femeninas y masculinas, o las hormonas de la corteza suprarrenal, como los glucocorticoides, que también se toman artificialmente, sexocorticoides, la aldosterona, son todas sustancias lipídicas. Entonces tienen como base el colesterol. ¿Qué quiere decir esto? Que son unidad funcional de cada una de las membranas de nuestras células, están en circulación porque el hígado las sintetiza y las hace recircular, y hay en algunos tejidos, como las glándulas sexuales o la corteza suprarrenal, que las necesitan más porque producen una hormona que principalmente está formada por colesterol. Ahí tienen la molécula del colesterol, si bien es derivado de esto que estábamos viendo recién, que es el ciclopentanoperidofenantreno, el colesterol tiene esta base y tiene una cadenita carbonada, que es la que ven acá. Y esta cadenita carbonada es la que les ayuda a clavarse en la membrana. Por ejemplo, la membrana biológica tiene colesterol, pero necesita incrustarse. ¿Cómo se incrusta? A través de esto. Como que se pega en el interior y puede introducirse gracias a ello. Bueno, pasemos a las proteínas. Las proteínas son sustancias muy diversas en cuanto a su función, pero en su composición tienen una unidad básica que son los aminoácidos, y esos aminoácidos básicos son la unidad estructural que se enlaza en una cadena más grande o una cadena polipeptídica, formando dipéptidos, tripéptidos, hasta formar una cadena polipeptídica y darme lo que conocemos como proteínas. Pero como les dije recién, hay muchas formas y funciones de estas proteínas dependiendo de dónde yo las encuentro. Entonces, si yo digo cuál es la función de una proteína, y la proteína puede funcionar como una hormona, puede almacenar sustancias, puede también formar parte de la membrana como de la misma forma que los fosfolípidos, puede transportar sustancias, pueden ser catalizadores biológicos, como les dije al principio, todas las enzimas son proteínas, ¿sí? Todas las reacciones químicas están codificadas por una enzima, y esa enzima es una proteína que cumple dentro del organismo la función biológica de transformar un compuesto en otro, ¿sí? A eso se le llama enzima. A veces hay un precursor inactivo de esa enzima que lo llamo zimógeno o proenzima, pero todas son específicas de una reacción. Si se fijan, acá tienen un ejemplo de un aminoácido que sería la unidad estructural de una proteína, y ese aminoácido cuando se une entre uno y se une con el otro, forman lo que se conoce como dipéptido. ¿Ven? Esto, que es la unión entre el grupo carboxilo, que es lo que se une acá en azul, con el grupo que se ve medio en verdecito o amarillo, forman el enlace peptídico. Y así yo puedo seguir uniendo toda la cadenita. O sea que la cadena polipeptídica siempre tiene un extremo amino, que es el que se ve acá, y un extremo carboxilo, que es el que se ve acá, porque siempre se unen por el mismo punto. Así como formé este dipéptido, puedo formar toda una cadena.
¿Quién codifica la especificidad de estos aminoácidos? Porque existen 20 aminoácidos distintos. Así que imagínense la cantidad de cadenas polipeptídicas que puedo formar. Esto se codifica gracias a lo que está sintetizado en el ADN. Y en el ADN, chicos, que está la matriz o el libro de recetas que yo les decía, de ahí yo copio toda la información para sintetizar una proteína desde ese ADN, todo este proceso de copia se llama síntesis proteica. Como del ADN yo llego hasta formar toda una cadena polipeptídica. Todo este proceso forma parte de la unidad 5. O sea que en la unidad 5 vamos a ver los ácidos nucleicos, cómo sintetizo una proteína, cómo formo este enlace peptídico hasta llegar a una cadena polipeptídica final. Si bien la cadena polipeptídica, o sea, la secuencia de aminoácidos, es lo que conocemos como estructura primaria de las proteínas, que es el enlace peptídico que les acabo de mostrar, es importante entender que una proteína no es solo una cadenita, sino que forma en el espacio una estructura tridimensional. Esto, chicos, es muy preguntado por la facultad, la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y tengo que saber las diferencias entre cada uno. Uno a una cadenita con la otra, y este enlace peptídico es la secuencia de aminoácidos entre sí, es lo que llamo secuencia o tipo de estructura primaria. Ahora, cuando yo empiezo a plegar a estos enlaces y formo lo que se conoce como hélice alfa u hoja plegada en beta, le llamo estructura secundaria. Y esto no es un enlace peptídico, sino un enlace puente de hidrógeno. Cuando la proteína después forma como una pelotita, que es lo que se denomina estructura globular, o una estructura fibrilar en cadena, como un fideíto, que lo hace por interacciones entre los grupos radicales que hay de los aminoácidos, estamos hablando de la estructura terciaria. Y cuando junto muchas cadenas entre sí, de estas proteínas estructurales, hablo de estructura cuaternaria. ¿Ven? Cadena de polipéptidos, esta es estructura primaria. Cada uno de estos es un aminoácido. 1, 1, 1, 1, cadena polipeptídica, estructura primaria. Si los uno entre sí forman, esto, como les estamos mostrando los aminoácidos, por ahí no se ven bien, pero sería algo así para que lo visualicen. Este dibujito de la hélice alfa es así. Es cuando la proteína hace esto, como una espiral. No sé si lo alcanzan a ver acá, ¿ven? Se unen todos los aminoácidos formando una espiral. En cambio acá en la lámina beta hacen esta estructura. Como, ¿vieron una de esas cortinas plegables? Es toda una plancha y hago así, la pliego o la ensancho. Bueno, esa pared plegable es la hoja beta. En cambio la hélice alfa es un resortito. ¿Sí? Esta es estructura secundaria. La estructura terciaria es, ven, cuando ya formo como toda una estructura enredada entre estas hélices alfa y lámina beta, pero esta estructura terciaria, como les decía recién, tiene una estructura globular, a veces parecen más una pelotita, y a veces parecen más un bastón fibrilar. Entonces, cuando todas estas láminas plegadas o hélices alfa forman una proteína en forma de pelotita, le llamo estructura globular. Cuando es alargada, la llamo fibrilar. Y cuando una de estas pelotitas o bastoncitos entre sí, formo lo que se conoce como estructura cuaternaria. Para que más o menos se den una idea, por ejemplo, la hemoglobina, que es una proteína de transporte de hierro, son 4 pelotitas entre sí, unidas obviamente, que adentro tienen un átomo de hierro para unir el oxígeno. ¿Ven? Entonces, estoy haciendo un dibujo re básico, no se preocupen que van a ver después otros más bonitos. Pero esta pelotita que yo estoy viendo acá es una estructura terciaria porque es una proteína globular. La estructura cuaternaria es cuando estas estructuras se unen entre sí, estas pelotitas o estos bastoncitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muchachos, quería terminar hoy, pero se nos ha hecho como justo porque vimos las otras dudas por WhatsApp. Yo voy a llegar, vamos a ver la duda de esta partecita de nucleótidos mañana en un ratito, es recortito igual lo que queda. Yo en los otros grupos por ahí termino de grabar la clase completa y se los paso para que vean estos últimos minutitos de nucleótidos, porque lo que a mí me interesaría es que mañana hagamos el TP evaluatorio. Ahí creo que se acaba de conectar Carlita. Carlita, ¿estás? O ya se fue. Profe, el trabajo práctico también está
O sea, estaba al final del No. cuadernillo. No es ese trabajo práctico. El trabajo práctico está al final del cuadernillo, que lo Sí. tienen ahí. Es un trabajo práctico para desarrollar, que ustedes lo Ah, hacen y van a encontrar la corrección en la plataforma Moodle, lo van a poder descargar. En cambio, ok. el TP evaluatorio es de múltiple opción y va a estar Ujú. en la plataforma. Yo ahora voy a consultar porque Carla me dijo y Agostina me dijeron que ayer estuvieron matriculando a varios de ustedes. Si alguno todavía no encuentra, acuérdense lo que les dije ayer, comuníquense con Carlita para que les generen el usuario. Los que podamos mañana vamos a hacer ese intento de meternos a la plataforma, pero los que todavía no puedan ingresar, yo les voy a pasar mañana en la misma clase el archivo por el WhatsApp, para que Ok. aquellos que no puedan ingresar igual lo podamos hacer. Entonces, damos unos minutitos, porque son 10 preguntitas nada más, 12, creo que en esta primera unidad habían 12, las marcan rapidito y las corregimos, ¿sí? Ok. Entonces, es una instancia que la van a hacer en el mismo momento. El otro práctico, vayan haciéndolo, hoy que ya tienen leído, vayan haciéndolo, porque los que ya puedan ingresar a la plataforma van a ver la corrección del práctico, que eso va a ser un PDF para descargarlo, y el TP evaluatorio que va a ser para marcar múltiple opción, ¿sí? Los que ya puedan ingresar, ya mañana van a ver esas dos instancias en la plataforma. ¿Alguna duda, chicos? ¿Demasiada info? Bastante. Bastante, sí, hoy bastante, por eso les había dicho ayer que hoy estaba pesadita la clase. Así que bueno, a tomárselo con calma, pero como les digo, tienen que dedicarle la lectura diaria a todo lo que vamos viendo en biología para que no se les atrase. Para que ya tengan una idea, esto no está tan distanciado en el tiempo. Esta unidad la van a rendir cuando la terminemos con células. O sea que los exámenes de bio son bastante seguidos para que ustedes vayan fijando rápido y tengan, a mí lo que más me preocupa es que ustedes tengan modelos de preguntas, como les toma en la facultad, y puedan ensayar con eso. Por eso los TP evaluatorios, los exámenes seguidos, para que ustedes vayan fijando y se vayan dando cuenta que entendieron y que les quedó colgado, ¿sí? Entonces, siempre traten de ir al día. Mañana igual fijamos contenido, repasamos con el práctico y vamos a poder debatir. Bueno, ya les he quitado 3 minutitos de recreo, así que los suelto para que puedan ir al baño, a recargar un poco de energía, porque les queda todavía toda la mañana por delante, ¿sí? Nos encontramos mañana, muchachos. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Vamos. Chao, nos vemos. Chao, chao.